Hola, muy buenas noches. Les saluda el profesor Joshua Barbosa. Soy coordinador académico de la Red Latinoamericana de Pediatría y Neonatología. Y bien, continuando nuestro ciclo de conferencias a través de nuestra red de pediatría y neonatología en Facebook. Somos ya una red con más de 107.000 seguidores. Agradezco nuevamente a todas las personas que nos acompañan semana a semana en estas sesiones eh, virtuales donde compartimos información a través de nuestros propios estudios. Bien, el tema de hoy va a ser sobre quemaduras en pediatría. Bien, vamos a iniciar. Vamos a ver, las quemaduras son lesiones internas o externas causadas por agentes físicos, pueden ser estos agentes químicos, térmicos o eléctricos, ¿no? Ahora, epidemiológicamente, las quemaduras en niños preescolares se da sobre todo por escaldadura en agua caliente, ¿no? O sea, normalmente los niños, ya sea por descuido de la madre o por travesura, suelen acercarse a los medios calientes, ¿no? Por la inocencia de su juego y pueden llegar a quemarse. Entonces, la mayoría de la mayor incidencia, la mayor prevalencia de estos casos se da sobre todo en edad escolar por escaldadura, o sea, por inmersión en agua caliente, ¿no? En los adolescentes se puede dar por fuego directo, por pirotecnia o electrocución, ¿no? Sobre todo en épocas navideñas, ¿no? En las quemaduras, no solamente, o sea, cuando nosotros evaluamos las quemaduras, no solamente trabajamos con la lesión por quemadura en sí, sino por toda la constelación de problemas que pueda acarrear el hecho de desarrollar la quemadura, ¿no? Es decir, pudo haberse ocasionado la quemadura no solamente por un agente accidental, sino por algún accidental directo, sino por un agente accidental indirecto, ya sea una explosión, una quemadura indirecta, un atentado, etcétera, ¿no? Entonces esto genera problemas subsecuentes a la quemadura, ¿no? La quemadura sería prácticamente uno de los eventos más de lesión provocados por esos accidentes indirectos. Por ejemplo, el síndrome de inhalación, ¿no? En donde el sujeto, en este caso el niño, inhala el humo y genera problemas en la vía respiratoria alta. La hipotermia por la exposición de la epidermis y la dermis, ¿no? Provocada por la quemadura y por la reacción inflamatoria inmediata y el paso directo desde ¿no? En este caso del líquido intersticial o intracelular al espacio intersticial que genera hipotermia, ¿no? Un riesgo de alteración del equilibrio térmico. La electrocución, que es uno de los mecanismos por los cuales también surgen las quemaduras. Podemos tener a niños politraumatizados, ¿no? Sobre todo en lugares en donde pudo haber ocurrido un atentado o en lugares en donde ocurrió un accidente con explosión. La mayoría de niños que llegan al servicio de emergencia o de urgencias con quemaduras, debemos nosotros de saber cómo fue el medio, cuál fue el mecanismo de la quemadura y cuál fue y en qué ambiente o qué momento se desarrolló, ¿no? De tal manera que podamos nosotros determinar si es que existe o no una contusión adicional, ¿no? O un traumatismo, ¿no? Úlceras de Curling o de estrés, hilio paralítico secundario a la pérdida de líquidos y a la alteración metabólica o endocrina producto de las quemaduras, síndrome compartimental en miembros inferiores, sobre todo en miembros inferiores, por la secundaria a la quemadura y a las lesiones a gran escala del tejido, y secuelas estéticas, ¿no? O sea, eso involucra sobre todo y tiene un mayor impacto sobre todo en los adolescentes. Bueno, y aunque ahora un poco más por los temas de bullying o de burlas en el colegio, ¿no? Bien, fisiopatológicamente hablando, tenemos que tener dos eventos principales: la injuria y la respuesta sistémica secundaria a la injuria, ¿no? La injuria localizada, ¿no? En ese sentido puede existir desnaturalización proteica en la piel, producto de la lesión directa por la quemadura, sobre todo si se trata de electrocución o exposición a fuego directo, que causa destrucción irreversible del tejido, ¿no? El tejido se va a ver alterado ¿no? Se va a ver destruido
producto de la desnaturalización proteínica. Las zonas de coagulación se hallan en un área de disminución de la perfusión tisular, ¿no? O sea, las zonas de coagulación secundarias a la herida por quemaduras están circunscritas en un área donde hay una disminución de la perfusión tisular, ¿no? Por otro lado, contrariamente, hay perfusión incrementada en las áreas marginales de la quemadura, ¿no? Si son quemaduras superficiales. Cuando son quemaduras profundas, normalmente las zonas de perfusión son mucho más profundas, ¿no? Y puede haber incluso una zona de hiperemia. El contacto prolongado con la fuente de calor o líquidos calientes puede resultar en quemaduras más profundas, ¿no? O sea, en este caso el grado de lesión por quemadura va a depender mucho en este caso por la superficie de contacto, por el tiempo de exposición a la fuente que genera la quemadura, ¿no? O que generó la quemadura, ¿no? Esos dos eventos, esos dos factores van a desencadenar la profundidad de la quemadura, ¿no? Van a ser uno de los factores que se asocian a la profundidad de la quemadura. La respuesta sistémica. Bueno, después de la injuria, después del primer contacto con el agente lesivo físico, ¿no? Ya sea directamente desde el calor, agua caliente o cualquier agente térmico o químico o incluso directamente fuego, lo que se va a generar va a ser una respuesta principalmente local y luego generalizada dependiendo sobre todo va a depender mucho sobre todo del tipo de fuente, ¿no? Si empieza primero con una respuesta localizada producto de la lesión y luego de una respuesta sistémica cuando la quemadura es extensa, cuando hay mayor profundidad de la quemadura o cuando hay mayor compromiso vital, ¿no? La injuria por quemadura activa media en este caso o activa mediadores vasoactivos, ¿no? O sea, la injuria o sea, la lesión va a generar mediadores activos como citoquinas, prostaglandinas y radicales de oxígeno. Las citoquinas y las prostaglandinas sobre todo son mediadores inflamatorios y los radicales de oxígeno sobre todo son mediadores citoquímicos o citotóxicos, ¿no? Y aumentan el daño tisular y muerte celular programada, ¿no? Ahora, la lesión se va a dar, como les mencioné, en este caso la lesión o la injuria va a estar provocado según el tipo de fuente, ¿no? En este caso, si es por ejemplo, una quemadura eléctrica o una quemadura térmica directamente, que provoca lesión directa sobre la piel en un tiempo menor, va a provocar activación de estos mediadores inflamatorios, ¿no? Cuando es superficial la quemadura entre primer y segundo grado, la activación de los mediadores inflamatorios va a ser mucho más amplia, ¿no? Va a haber mayor movilización de citoquinas, va a haber mayor movilización de prostaglandinas, provocando inflamación y edema en la zona, ¿no? Y por ende aumentan el daño tisular, disminuyendo la circulación, ya que estos mediadores vasoactivos, además de inflamatorios o de proinflamatorios, también son vasoconstrictores. Y en la circulación periférica puede provocar una disminución de esta perfusión, ¿no? El incremento de la permeabilidad capilar resulta en la extravasación de fluidos hacia el espacio intersticial. Este es uno de los eventos adversos o de los eventos secundarios a la quemadura, ¿no? O sea, estos eventos se van a provocar sí o sí por una respuesta secundaria a la inflamación. Primero ocurre la exposición a la fuente de quemadura, ¿no? En este caso a la fuente de calor directa o indirecta que provoca la quemadura. Esta quemadura provoca una lesión. La lesión va a verse en la lesión va a verse involucrada la activación de mediadores inflamatorios. Estos mediadores inflamatorios también o mediadores vasoactivos también son proinflamatorios y procitotóxicos, ¿no? Lo que va a generar activación del endotelio capilar, aumentando la permeabilidad, ¿no? Y por ende, cuando aumenta la permeabilidad, van a salir los líquidos del espacio intravascular e intracelular hacia el espacio intersticial, ¿no? Lo que va a generar edema y definitivamente va a dificultar más la circulación en esa zona, ¿no? Sobre todo si se trata de zonas más periféricas.
La activación de respuestas sistémicas es mayor en niños con quemaduras grandes. Definitivamente la respuesta sistémica mientras más grande o mientras más grande sí que sea la superficie corporal quemada, mayor es la probabilidad de que la profundidad de la quemadura sea más grande. Entonces eso implica de que la activación de respuestas sistémicas también va a ser con mucho mayor, va a haber mucho mayor repercusión, a diferencia de las quemaduras menores a 15% de superficie corporal quemada, ¿no? Los niños con quemadura mayor a 40% pueden tener depresión miocárdica, ¿no? O sea, los niños con quemadura mayor al 40% de la superficie corporal quemada pueden tener alguna repercusión sobre, en este caso, la fisiología cardiovascular, llevando o haciéndolos susceptibles a morir por una falla cardíaca, ¿no? Entonces la intervención en los niños con quemaduras o los niños gran quemados va a ser inmediata, ¿no? Sobre todo para reanimar con líquidos, mantener hemodinámicamente y evitar o infección o sobreinfección. Ahora, hay 3 zonas de lesión, ¿no? Y esa zona de lesión va a estar en función también de la profundidad de la quemadura, ¿no? Ahora, la profundidad de las lesiones son directamente proporcionales a la temperatura, ¿no? Y la temperatura definitivamente está relacionada con la fuente, la duración de la exposición y el grosor del tejido, ¿no? O sea, y el grosor del tejido está en función de la edad del niño. Quiere decir que un niño muy, muy pequeño o un niño pequeño con una mayor exposición a la fuente de calor y según el tipo de temperatura, según el tipo de calor o de fuente, ¿no? Puede tener pues mucho mayor repercusión tanto en profundidad como en extensión de la quemadura, ¿no? Ahora, tenemos 3 zonas de lesión. La primera es la zona de necrosis coagulativa, ¿no? Donde incluye tejido necrótico con daño irreversible por calor o químicos. Es la principal zona en donde se da la afección o la injuria producto de la quemadura, ¿no? Sobre todo si se trata de la epidermis, ¿no? La zona de estasis, en donde tiene algún tejido viable, normalmente está inferior a la zona de necrosis principal y es definitivamente más profunda. Y terminando la zona de hiperemia, ¿no? Que se caracteriza por un aumento de flujo sanguíneo y la respuesta local a la lesión, que es la zona en donde no hubo afección directa, pero sí indirecta, provocado por la lesión principal de las zonas más superficiales, ¿no? En esa zona de hiperemia vamos a ver que hay mayor flujo, puede haber sangrado y respuesta inflamatoria, ¿no? Ahora, respecto a la clasificación, es necesario saber de que las zonas de lesión están asociadas o se relacionan con las profundidades de las quemaduras, ¿no? Ahora, la clasificación ordinaria siempre es quemaduras de primer, segundo y tercer grado, ¿no? En la revisión up-to-date mencionan no directamente como primer, segundo y tercer grado, sino en función de la profundidad de la piel, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de quemaduras superficiales o en otras literaturas como quemaduras de primer grado, cuando la extensión de la quemadura es hasta la epidermis, ¿no? Independientemente de la fuente, ¿no? La profundidad es hasta la epidermis. Podemos hablar también quemaduras de segundo grado o, según la revisión up-to-date, quemaduras parcialmente superficiales o parcialmente profundas, cuando la quemadura llega hasta la dermis, ¿no? Y daña pues definitivamente los folículos pilosos, los folículos sebáceos, etc. Y hasta la dermis, ¿no? Por último, las quemaduras de tercer grado o quemaduras profundas llegan hasta tejido subcutáneo, ¿no? O sea, quemaduras profundas o quemaduras consideradas de cuarto grado, ¿no? En donde se daña el tejido adiposo o tejido subcutáneo y puede llegar incluso hasta el músculo, ¿no? Llega hasta la fascia y finalmente hasta el músculo. Esas quemaduras son consideradas quemaduras más profundas, quemaduras de mayor gravedad y por ende mayor extensión. Normalmente se puede relacionar la extensión de la quemadura con su profundidad, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque cuando hay mayor extensión quiere decir de que hubo mayor exposición y mayor tiempo de exposición a la fuente de lesión, que en este caso va a provocar mayor extensión, ¿no? Ahora, previo al manejo del paciente quemado o gran quemado, esta conferencia va a tratar sobre todo el manejo inicial, ¿no? El manejo específico podemos verlo en otras clases,
y además, bueno, compete la especialidad de cirugía, ¿no? Ahora, pero previo al manejo inicial, tenemos que conocer cómo se clasifican la superficie corporal quemada, ¿no? Cómo nosotros determinamos o nosotros cómo llegamos a clasificar a los pacientes según la extensión de la quemadura en el cuerpo. Independientemente de la profundidad, la extensión es directamente proporcional. O sea, si nosotros tenemos quemaduras extensas, es posible que tengamos quemaduras de entre segundo y tercer grado, ¿no? Quemaduras con menor extensión posiblemente puedan estar entre el primer y segundo grado, ¿no? Entonces pero eso no es necesariamente específico. Entonces tenemos que evaluar tanto la superficie como la profundidad. Bien, ahora aquí hay dos esquemas, ¿no? El primer esquema es un cuadro en donde están los porcentajes según los años y la superficie corporal quemada en las áreas de lesión. Por ejemplo, si el daño es en la cabeza entre el 0 y 1 años, ocupamos el 19%, ¿no? Y vamos sumando. Ahora, ojo, eso es importante aclarar, de que cuando hablamos de los niños más pequeños, ¿no? Tanto en los niños pequeños como ya en los más grandes, cuando la quemadura es circunferencial, o sea, ronda ambas partes, ¿no? Eh, Aquí en el cuadro, que se pueden encontrar en el libro de Yoffie, no, miento, en el libro de Morrison, está este cuadro, que es el manual último de Rogers de la quinta edición de Wolters Kluwer. Pueden encontrar este cuadro y se van a dar cuenta de que ellos, de que en este capítulo de quemaduras, hablan sobre la superficie corporal, pero desde una perspectiva circunferencial, es decir, no contemplan que solamente se haya quemado una parte, ¿no? Sino que el porcentaje abarca las dos partes y por ende el porcentaje debe de multiplicarse según esas dos partes, ¿no? Independientemente del área de lesión, si se ha quemado parte o gran parte de la cabeza, de todas maneras lo considera como el 19%. A diferencia de lo que nos dan la revisión up-to-date, y que está en la mayor parte de las literaturas, donde nos especifica si es, por ejemplo, la cabeza, si es la parte anterior es 9.5 y si es la parte posterior es otro 9.5. Si toda la cabeza está quemada, entonces sí sería 19%, ¿no? Pero si solamente la parte anterior es 9.5. De hecho, en la revisión up-to-date mencionaban de que existen muchos errores y sobre diagnóstico cuando consideramos la superficie corporal quemada según este cuadro, ¿no? Según el cuadro que se encuentra en Morrison, en el libro de Morrison. Pero de todas maneras yo aconsejo pues evaluar, ¿no? Si ustedes pueden utilizar el cuadro o pueden utilizar el esquema por porcentaje de superficie de cualquiera de las dos revisiones. Yo aconsejo utilizar el que nosotros nos quedamos, ¿no? Pero he colocado este cuadro para facilitar el aprendizaje, ¿no? Ahora, ¿cómo se aplica? Sumamos pues, si hemos encontrado que está quemada la cabeza, cuello y tronco anterior, entonces podemos sumar 19, 2 y 13%. Ahora, aquí también es muy importante resaltar, si se dan cuenta, en el libro de Morrison van a poder encontrar de que la extensión total lo considera solamente entre cabeza y cuello. Luego las demás partes como tronco, brazos y piernas o pie, sí lo considera pues solo, ¿no? Pero de todas maneras yo les aconsejo aplicar cualquiera de las dos o aplicar la que ustedes siempre han protocolizado en sus servicios, ¿no? Ahora, los mecanismos de las quemaduras, bueno, ya lo habíamos visto desde un principio, los mecanismos pueden ser por calor, pueden ser por descarga eléctrica, por fricción, ¿no? Sobre todo en accidentes laborales, químicos o por radiación. Podemos hablar también de quemaduras por el calor de los rayos solares, ¿no? O la afección de los rayos solares, ¿no? Ahora, dentro de la evaluación inicial, bien, hay los tres pilares del ébola: la apariencia, la respiración y la circulación en la evaluación inicial en urgencias en los niños quemados. En este caso, empezamos con el grado de conciencia, ¿no? En la apariencia, el grado de conciencia, la extensión de la quemadura, el tipo de la quemadura y el mecanismo de la quemadura, ¿no? Bien, según el grado de conciencia, podemos nosotros aplicar ya sea una escala de coma de Glasgow
o en función de la extensión de la quemadura podemos hablar de la superficie corporal quemada, según el tipo de quemadura y según el mecanismo de quemadura también, ¿no? Bien, podemos también evaluar la respiración. Disculpen, cosas que suceden en vivo. Podemos hablar también de la respiración. Por ejemplo, podemos ver que los niños puedan tener taquipnea, ¿no? Que es un indicador, que puede ser un indicador de dificultad respiratoria, bradipnea, que es un indicador de gravedad, ¿no? Dificultad respiratoria y estridor, ¿no? Y en la circulación, podemos evaluar, por ejemplo, que haya shock por hipovolemia, hipotensión por hipovolemia o taquicardia y bradicardia como respuesta inicial a la pérdida de líquidos, ¿no? Bien. Cuidados prehospitalarios y transporte, ¿no? Ahora, cuando nosotros tenemos contacto con el niño, si trabajamos en unidades de urgencias, bueno, y si estamos en el primer contacto, que es en el lugar del evento, en el lugar donde se provocaron las lesiones, las consideraciones principales que deben tener las personas en el ambiente prehospitalario, o sea, antes en el inicio del contacto y mediante el transporte, es el soporte vital básico, ¿no? Y el soporte vital básico consiste en el oxígeno suplementario, en la ventilación asistida o en la intubación para transporte si es que la distancia es muy larga, ¿no? Cuando hablamos de ventilación asistida, hablamos de necesidad de oxígeno directamente o a través, ¿no? En este caso a través de mascarilla. No es necesario intubar si es que el transporte es inmediato o inmediato. La referencia es inmediata al hospital de alta complejidad. Se debe de tener mecanismos de seguimiento y mecanismos de transporte inmediatos para la referencia. Se debe de tener el proceso de la quemadura, ¿no? Para lo cual se debe retirar joyas, ropa o cualquier agregado en el paciente, ¿no? De ser necesario. Si es que no hay el entrenamiento suficiente para retirar en este caso los adicionales en el paciente, es mejor no hacerlo y esperar, ¿no? Y cubrir el área quemada, ¿no? Cubrir el área quemada con apósitos húmedos. Ahora, en la evaluación primaria, vamos a ver el manejo por A, B, C, D y E. En la vía aérea vamos a asegurar una vía aérea permeable. Hay que administrar oxígeno en alta concentración, sobre todo en pacientes que han tenido quemaduras por exposición a fuego. En respiración hay que valorar los signos de dificultad respiratoria. Hay que sospechar del síndrome de inhalación. Si es que la quemadura es en la cara, hay disfonía, ronquera, estridor, tos o esputos con carbón o sibilancias. ¿Y qué se hace aquí? Hay que intubar, ¿no? En los síndromes de inhalación hay necesidad de intubación porque la dificultad respiratoria puede agravarse con una insuficiencia respiratoria inmediata y pérdida de conciencia. Entonces hay que intubar y ventilar, ¿no? En la circulación, evaluar y manejar el shock hipovolémico en caso lo hubiera. Signos de obnubilación en el manejo de actividad. Descartar intoxicación por monóxido de carbono si es que hubiese habido la quemadura o el evento hubiese sido relacionado a fuego. Y finalmente valorar la extensión de la quemadura, colocar sonda nasogástrica y sondaje vesical si es que existe politraumatismo o paciente gran quemado, ¿no? O sea, pacientes con quemaduras mayores a 40%. Bien, dentro de la evaluación inicial rápida está la evaluación de la vía aérea, ¿no? Ya vimos la evaluación de la respiración y la circulación, ¿no? Ahora, en los pacientes con daño de la vía aérea superior necesariamente deben ir intubados, ¿no? Necesariamente deben ir intubados. Ahora, la disminución del nivel de conciencia, la inhalación del humo o toxinas puede interferir con la ventilación y por ende también es un criterio más para intubar, ¿no? A eso se suma de que los pacientes con quemaduras circunferenciales, sobre todo en tórax, tienen un compromiso respiratorio y disminución de la compliancia de la caja torácica, lo que puede provocar alguna dificultad o insuficiencia respiratoria, ¿no? Ahora, respecto a los signos de circulación, los signos de compromiso circulatorio son si es que el niño presenta taquicardia, disminución de la perfusión periférica o hipotensión, y puede ser un indicador de shock
y además de compromiso circulatorio, ¿no? Lo que debe alertar en este caso al clínico, al médico o enfermero a realizar accesos vasculares para poder iniciar la reanimación inmediata, ¿no? Ahora, dentro del examen físico y de urgencia, mientras el niño ya llega al centro y se empieza a preparar todo, lo primero que nosotros debemos que ver es que los pacientes con exposición a flamas pueden tener como precedente la intoxicación por CO2, o sea, monóxido de carbono o cianuro, ¿no? Sobre todo si es que hubo en este caso el incendio, si es que hubo un incendio y fue en casa, la quemadura de plásticos provoca gases de cianuro y eso puede comprometer sobre todo a la conciencia del niño, ¿no? Ya que sabemos que el cianuro provoca insuficiencia respiratoria, ¿no? Los accidentes por explosiones se relacionan con injurias cerebrales, contusiones y politraumatismos. Eso también es necesario saberlo. Porque si un niño llega quemado, pero también con politraumatismos, podemos provocar mayores lesiones si es que no tenemos un conocimiento del antecedente, ¿no? La exposición a altos voltajes puede estar asociada a arritmias cardíacas, fracturas, síndromes compartimentales y sobre todo mioglobinuria, ¿no? Es necesario saber si es que el niño esta quemadura fue provocada por algún contacto con electricidad, para saber si es que podemos encontrar algún problema cardiocirculatorio, ¿no? Ahora, las quemaduras químicas necesariamente requieren una copiosa irrigación de líquidos, ¿no? O sea, abundante irrigación de líquidos sobre el área afectada antes de iniciar todo, ¿no? Sobre todo si son áreas pequeñas pero fueron quemaduras químicas, hay que iniciar primero con irrigación de líquidos antes de proceder a todo el protocolo de actuación en el servicio, ¿no? Y finalmente la evaluación de la superficie de la quemadura que es necesaria, ¿no? Ahora, ¿qué estudios complementarios le vamos a pedir para el niño? Analítica de sangre, vamos a evaluar hemoglobina y hematocrito para evaluar cómo está los niveles de hemoglobina. Si hay pérdida abundante de sangre, vamos a saberlo a través del hematocrito. Uricreatinina para conocer la función renal. Albúmina, ¿no? Para saber si es que hay necesidad ¿no? En este caso de haber hipoalbuminemia, necesidad de reemplazar la albúmina con la intención de poder mejorar el proceso de cicatrización posterior a la actuación. Y gasometría, ¿no? Si es que hubiese la necesidad o si es que se pudiese, gasometría. Determinación de la carboxihemoglobina. Si es que hay sospecha de intoxicación por CO, o sea, por monóxido de carbono, es necesario conocer los niveles de CO en sangre. Radiografía de tórax, si es que se sospecha síndrome de inhalación, para saber cómo evoluciona y sobre todo si es que la quemadura no es tan extensa y no hay compromiso y sobre todo si se puede realizar, hacer la radiografía de tórax para conocer cómo evoluciona el síndrome de inhalación, ¿no? Y evitar complicaciones sobre todo con insuficiencia respiratoria. Electrocardiograma, si es que la quemadura fue por agente eléctrico y sedimento de orina en caso de ver mioglobinuria por quemadura eléctrica, ¿no? Bien, ahora la evaluación secundaria, con las siglas AMPLE, ¿no? Vamos a ver los síntomas del síndrome de inhalación, alergias conocidas, ¿no? Alergias conocidas, medicamentos habituales. Tenemos que conocer la edad del paciente y por ende su peso, la enfermedad, si es que hubo algún problema ya renal, cardíaco, o cualquier otro problema, una comorbilidad, el estado nutricional previo al paciente, ¿no? Necesario para poder saber tener una perspectiva de su tratamiento y conocer si tuvo vacunación antitetánica, ¿no? Sobre todo si son niños mayores de 5 años y han recibido solamente una vacunación antitetánica, toda quemadura implica la necesidad de realizar vacunación antitetánica, ¿no? Tenemos que conocer la última ingesta y el mecanismo de lesión, el agente causal, el tiempo de lesión y el tiempo de exposición al agente y sobre todo el tiempo desde que se produjo la exposición, ¿no? ¿Cuánto demoraron, en cuánto tiempo lo rescataron al niño, en cuánto tiempo demoraron en traerlo al servicio, a llegar al hospital, hasta el traslado al servicio y en cuánto tiempo se han demorado iniciando el proceso de reanimación? El tratamiento inicial y todo el tratamiento básico, ¿no? El pilar por el cual se va a iniciar luego la reanimación inmediata, empieza con el oxígeno suplementario
Intubación endotraqueal si es que hay dificultad respiratoria grave o compromiso de la vía respiratoria alta. Acceso vascular periférico antes que el central, no es de preferencia, según la guía UpToDate. Evaluación del estado mental y metabólico y la inmunización tetánica, ¿no? Son los tratamientos básicos. Ahora, el tratamiento específico, vamos a ver aquí. Para la reanimación con líquidos, todo niño con quemaduras mayor al 10% de la superficie corporal requiere reanimación con líquidos intravenosos y se les debe colocar una sonda urinaria. Eso es a todos, por protocolo. Ahora, ¿cómo es la reanimación? Con lactato de Ringer, ¿no? O pueden utilizar también la fórmula de Parkland, pero en la mayoría de servicios se aplica el lactato de Ringer a una velocidad de 4 mililitros por peso por la superficie corporal quemada, ¿no? En este caso por el porcentaje de superficie corporal quemada. Esa es la fórmula para la reanimación inmediata, ¿no? Ahora, el mantenimiento. ¿Cómo se realiza el mantenimiento? Aquí es muy importante saberlo. La solución de mantenimiento para los niños menores de 40 kilogramos es el lactato de Ringer con dextrosa 5% y se determina mediante la fórmula 10 mililitros por kilo para los niños, para los primeros 10 kilos, ¿no? En este caso para los niños, si su niño es menor de 10 kilos, solamente se va a quedar pues con 100 mililitros por kilo. Pero si el niño pesa más de 10 kilos, se va a iniciar con los 100 mililitros más los 50 mililitros para los siguientes 10 kilos. O sea, si pesa 11 kilos, sería por ejemplo 150 kilogramos por todo el peso. 150 mililitros por todo el peso, ¿no? Pero si pesa más de 20 kilos, entonces se va a dar 20 mililitros por cada kilo adicional a los 20 kilogramos totales, ¿no? Por ejemplo, si el niño pesa 22 kilos, se le daría aproximadamente 170, 190 mililitros por kilo, ¿no? 190 mililitros por kilo. Ahora, ya tenemos entonces la fórmula para la reanimación inmediata y el mantenimiento, ¿no? Supongamos que el niño pesa 10 kilos, aproximadamente, bueno, y vamos a suponer que el niño ya tenía una extensión de la quemadura de 20%, entonces va a ser 4 mililitros por los 10 kilos por 20, ¿no? Eso sería la cantidad de líquido para perfundir para la reanimación. Y va a pasar en 8 horas. La siguiente, si es que el niño pesa 10 kilos, va a necesitar 100 por los 10 kilos durante las siguientes 16 horas, ¿no? Luego de eso se va a evaluar. Ahora, necesariamente no se tiene que esperar hasta que el niño termine la perfusión, sino que también se tiene que evaluar paralelamente cómo está la función renal. Y para eso también hay un dato, lo tengo en la siguiente aquí, la monitorización, claro. Para nosotros poder evaluar si es que la reanimación es efectiva, tenemos que ver el ritmo diurético, ¿no? Y ese ritmo diurético tiene que oscilar entre 1 y 2 mililitros por kilo por hora en niños menores de 30 kilogramos o entre 0.5 y 1 mililitros por kilo por hora en niños mayores de 30, ¿no? Bien, entonces la monitorización se debe monitorizar la frecuencia cardíaca, la presión arterial por monitor, de ser necesario y si es que se pudiese, ¿no? Capnógrafo si es que hubiese habido exposición a CO2, acidosis metabólica indica el fracaso de la reanimación. Se tiene que evaluar según el AGA, se tiene que evaluar los niveles de bicarbonato, nivel de CO2 en sangre para evaluar acidosis metabólica y si es que existiese acidosis metabólica, continuar con la reanimación por líquidos, ¿no? Y oxígeno. Y además el control del dolor, ¿no? Ahora, eso es, hasta aquí es el tratamiento para la reanimación, pero el tratamiento y mantenimiento, pero luego ¿qué se hace con las heridas? El tratamiento sobre todo, bueno, si es que dependiendo también de la extensión, porque ese tratamiento es multidisciplinario, no solamente actúa el médico pediatra, de hecho no siempre el médico pediatra, sino el cirujano pediatra, ¿no? El cirujano pediatra, el cirujano plástico, el equipo de enfermería, el equipo de pediatría en general, trabajan todos en función de la recuperación de ese tipo de pacientes, ¿no? Ahora, pero vamos a conocer cuáles son los tratamientos por lesión, por quemadura según el tipo de quemadura, ¿no? Vamos a tener ungüentos como la bacitracina
como en cremas como la sulfadiacina de plata y el acetato de mafenida. También en soluciones lo tenemos al 5%. Y eso va a depender según la extensión o gravedad de la quemadura, ¿no? Quemaduras, por ejemplo, en la bacitracina se utiliza en quemaduras de segundo grado en áreas pequeñas. La ventaja es de que no es soluble en agua, pero no está indicado en superficies grandes, o sea, no se deja en grandes superficies. Entonces no se utilizan a todos los pacientes en general, ¿no? La sulfadiacina de plata puede provocar neutropenia y además tiene poca penetración, entonces no se utiliza como un gol estándar, ¿no? Pero podemos aplicar diferentes tipos de tratamiento según la extensión y las ventajas que tengan, ¿no? Por ejemplo, el hecho de utilizar sulfadiacina o nitrato de plata acuoso, pues es una muy buena elección para el mantenimiento de ese tipo de quemaduras, ¿no? De hecho, va a depender mucho del servicio y del protocolo del cirujano plástico, ¿no? En las quemaduras con mayor extensión y con mayor gravedad, se pueden utilizar, por ejemplo, apósitos impregnados como la Cicoat o el Aquacel AG, ¿no? De plata. Bien, eso sería todo. Espero que les haya agradado esta sesión. Disculpen por la intervención de mis pequeños. Justo llegan de la calle y yo estoy en mi oficina y es que ellos siempre llegan a verme. Ya saben cómo son los pequeños. No se puede ser pediatra si no tienes pequeños en casa. Muchas gracias a todos y les agradezco por su participación. Espero que nos puedan seguir en estas conferencias. Dios bendiga y se despide el profesor Yocho Barbosa.